Hay instantes en los que uno se enfrenta a su propio reflejo y descubre que la imagen que devuelve el espejo no coincide con lo que siente por dentro. No es una cuestión de apariencia, sino de esa especie de cansancio interno que se acumula cuando uno vive intentando sostener un personaje que dejó de ser propio hace tiempo. A veces la sonrisa se mantiene por inercia, más como un mecanismo de supervivencia que como una expresión genuina. Y en el silencio de la noche, cuando las distracciones se desvanecen, aparecen esas preguntas que evitaste durante años y que regresan para recordarte lo que has venido postergando. Suelen aparecer figuras que no tienen forma, pero sí peso. Los proyectos que dejaste caer, las decisiones que tomaste por miedo y no por deseo, la sensación de haber ido apagando partes de tu esencia con tal de encajar en la vida que te tocó en lugar de la vida que querías. Uno llega a acostumbrarse tanto a cierta tristeza silenciosa que puede terminar creyendo que así es la existencia. Pero la verdad es que eso no es vivir, es transitar sin dirección, sosteniendo un guión ajeno, y dentro de cada persona hay una voz mínima, tenue, que insiste en recordarte que todavía estás a tiempo de recuperar lo que se perdió. Esa voz, por pequeña que sea, es la que te trae hasta aquí. No busca asustar ni dramatizar, solo señalar que estás parado frente a una puerta que no se abre hacia afuera sino hacia adentro. Lo que estás por escuchar no pretende ser una lección ni una orden, sino una invitación a revisar con honestidad lo que has dejado pendiente. Las transformaciones verdaderas no empiezan con grandes gestos, sino con la valentía de admitir que la vida que construiste no coincide con la vida que necesitas. Hay un instante preciso en el que la conciencia se acomoda de tal manera que algo dentro de ti pide un cambio. No es un evento espectacular, es un quiebre sutil pero definitivo. Cuando uno se permite mirarse sin máscaras, comprende que seguir sosteniendo lo que duele sale más caro que soltarlo. Ese primer acto de sinceridad interna modifica todo alrededor, la percepción del pasado, la forma de respirar, la manera en que uno se posiciona frente al mundo. Y es curioso, porque basta ese pequeño movimiento para que empiece a emerger una sensación distinta, una especie de alivio que no depende de nadie más. Es la respiración que aparece cuando por fin dejas de pelear contra ti mismo. No es libertad absoluta, pero sí un primer esbozo de dignidad emocional. Desde allí comienza una reconstrucción silenciosa en la que uno entiende que la paz no es un lujo, es un derecho. Y sin embargo pasamos años entregándola a cambio de aprobación, de afecto, de la ilusión de no quedarnos solos. La paz interior no es un premio que llega después de cumplir expectativas ajenas, es la base sobre la cual todo lo demás se sostiene. Sin ella, cualquier logro se vuelve frágil. Recuperar ese equilibrio implica reconocer cuánto has permitido que otros definan, tu ánimo, tu valor o tu destino. Ese permiso es lo primero que debe ser retirado. Cuando uno empieza a tomar conciencia de cuántas veces entregó su bienestar a manos ajenas, aparece una mezcla de sorpresa y dolor. No es fácil admitir que el propio estado emocional dependía de una mirada, un mensaje, una presencia o una ausencia. Sin embargo, ese reconocimiento es indispensable para recuperar la autonomía afectiva. Cada vez que permitiste que una opinión definiera tu día, cediste un territorio interno que te pertenecía. Y la recuperación de ese territorio no llega con confrontaciones, sino con decisiones silenciosas que tienen más que ver con autoestima que con valentía. Parte de esa recuperación implica observar con cuidado quiénes forman parte de tu círculo íntimo. No se trata de cantidad, sino de la calidad emocional de esas presencias. Hay personas que acompañan, que sostienen, que iluminan sin imponerse, y también existen aquellas que sin mala intención opacan, confunden o desgastan. Distinguir unas de otras es un acto de responsabilidad personal. Elegir bien
no es un gesto egoísta, es una forma de salud mental. Uno merece estar cerca de quienes lo ven con claridad, de quienes lo respetan, de quienes no apagan su voz interior. La sociedad suele enseñar valores distorsionados. Poner el foco en lo que se posee, medir el éxito por lo que se muestra, perseguir metas que tal vez nunca coincidieron con los verdaderos deseos del alma. En medio de ese ruido, es fácil olvidar que las cosas están hechas para ser usadas y las personas para ser amadas, no al revés. Invertir esa lógica requiere un tipo de coraje que pocas veces se aplaude, pero que transforma profundamente la vida emocional. Cada vez que uno se desconecta de esa búsqueda externa de validación, aparece un espacio nuevo para las relaciones auténticas. Relaciones en las que no se pretende poseer al otro ni moldearlo, sino acompañarlo desde la libertad. Allí es donde se percibe con mayor claridad qué gestos son genuinos. Un regalo simple, pero cargado de intención. Una palabra honesta. Un tiempo dedicado sin esperar nada a cambio. Esos detalles revelan más que cualquier demostración grandilocuente. En un mundo saturado de estímulos y velocidad, el silencio interior se convierte en un privilegio. La capacidad de detenerse, respirar y distinguir lo esencial de lo accesorio es, paradójicamente, un signo de fortaleza. La serenidad no es un estado pasivo, es un trabajo constante, una elección diaria. Y quienes logran cultivarla desarrollan una forma de estar en el mundo libre de la necesidad de exhibir, competir o demostrar. Al comprender que la felicidad duradera no está ligada a la euforia, sino a una calma sostenida, uno empieza a mirar la vida con otros ojos. Ya no se vive pendiente de expectativas ajenas ni de imposiciones heredadas. La brújula deja de apuntar hacia afuera y comienza a orientarse hacia adentro. Desde ese lugar, las decisiones son menos ruidosas pero más verdaderas. Hay un tipo de satisfacción que surge cuando uno siente que por fin camina en dirección a su propia esencia. Y ahí aparece un punto crucial: asumir la responsabilidad de cómo interpretamos cada experiencia. No se trata de negar el dolor ni de minimizar los obstáculos, sino de aceptar que la forma en que reaccionamos ante ellos define gran parte de nuestro bienestar. Muchas veces es más fácil culpar al destino, a la infancia, a los demás, pero ese camino deja a la persona atrapada en una narrativa de impotencia. Asumir la propia parte no libera del pasado, pero sí entrega herramientas para construir un presente diferente. Cuando uno comprende que la responsabilidad emocional no es una carga, sino una puerta abierta, algo cambia de manera decisiva. Ya no se trata de controlar lo que el mundo hace, sino de observar cómo cada gesto externo impacta en tu interior y qué haces con eso. Esa comprensión permite recuperar energía que durante años se desperdició en discusiones inútiles, expectativas imposibles o intentos fallidos de convencer a otros de lo que uno vale. Cada moneda emocional que se entrega sin cuidado es una parte de la propia fuerza que se diluye, y aprender a administrarla es una forma de madurez afectiva. Elegir las batallas se vuelve fundamental. No todo merece respuesta. No toda provocación justifica un desgaste. No cada desacuerdo necesita convertirse en un conflicto. A veces la verdadera inteligencia está en retirarse a tiempo, en guardar silencio cuando la palabra solo empeoraría las cosas, en conservar la calma aun cuando la situación invita al descontrol. Ese tipo de conducta no nace de la indiferencia, sino del reconocimiento de que la paz tiene un valor que supera cualquier necesidad de tener razón. Soltar se transforma lentamente en una decisión inevitable, no porque uno renuncie a lo que ama, sino porque aferrarse a lo que lastima termina siendo una forma de autoabandono. Soltar un trabajo que agota, una relación que encierra o un recuerdo que corroe no es un acto de debilidad, es una afirmación profunda de dignidad. Uno se da cuenta de que seguir sosteniendo lo que duele exige más energía que enfrentarse
a la incertidumbre de lo nuevo. La libertad, aunque asuste, siempre pesa menos que la resignación. Y sin embargo, incluso frente a esas decisiones difíciles, aparece un gesto humano que sostiene la capacidad de compartir lo aprendido. Cuando alguien se acerca desde la vulnerabilidad, con palabras que nacen de una honestidad real, puede cambiar el rumbo emocional de otra persona. Esas conversaciones íntimas, que no buscan convencer sino acompañar, tienen un efecto reparador. A veces una simple frase entregada a tiempo se convierte en un ancla para alguien que está al borde de rendirse. Pero en medio de todo ese proceso surge un punto que nadie puede evitar: el reconocimiento de que la felicidad no es un destino, no aparece al alcanzar una meta, ni llega como consecuencia de un logro externo. Es una elección que se toma incluso en días confusos, una práctica constante que empieza en la forma de pensar. Cuando uno deja de esperar que algo o alguien active ese bienestar desde afuera, la vida se acomoda de otra manera. La sensación de dependencia emocional disminuye y emerge una libertad nueva que no depende de circunstancias. Asumir el 100% de responsabilidad sobre la propia interpretación de la vida no es fácil. Implica revisar viejas heridas, cuestionar narrativas, soltar explicaciones que ya no encajan y reconocer cuánto de lo que duele fue alimentado por la interpretación que uno mismo construyó. Pero también implica recuperar poder. Si uno es parte del problema, inevitablemente también es parte de la solución. Y ahí comienza una etapa distinta, la etapa en la que uno deja de ser espectador y empieza a ser protagonista. En esos momentos en los que la vida se vuelve pesada y parece avanzar en contra, aparece una herramienta silenciosa que muchos subestiman: la capacidad de sostener una pequeña luz incluso en medio de la tormenta. No se trata de fingir que todo está bien ni de forzar un optimismo artificial, sino de encontrar un gesto mínimo que impida que la oscuridad ocupe cada rincón. A veces ese gesto es tan simple como una sonrisa interna, una señal de resistencia que no niega el dolor, pero tampoco se entrega a él. Esa actitud tan discreta como poderosa modifica la química emocional del cuerpo y abre una grieta por donde empieza a entrar claridad. Hay lugares, personas y actividades que funcionan como refugios. No son refugios porque alejen del mundo, sino porque permiten reencontrarse con uno mismo. Cuando uno identifica esos espacios, es importante cuidarlos. Pueden ser silencios compartidos, conversaciones sin máscaras, rutinas que devuelven equilibrio o instantes donde la vida parece menos caótica. Esos momentos son brújulas, recordatorios de que la paz no es un mito, sino un estado posible cuando uno elige proteger su mundo interno. Defender esa serenidad implica revisar prioridades con absoluta honestidad. Durante años, muchas personas han puesto sus emociones en manos ajenas, entregándose a dinámicas que desgastan más de lo que aportan. Cuando alguien se detiene y observa dónde coloca su energía, descubre que gran parte del agotamiento no proviene de lo que hace, sino de lo que sostiene emocionalmente sin necesidad. Comprender esto cambia la forma de habitar el día. La vida deja de sentirse como una carrera y se vuelve un camino más consciente. En ese proceso aparece una pregunta fundamental: ¿qué cargas estoy llevando que ya no me corresponden? Hay resentimientos que se arrastran como piedras en una mochila invisible, miedos que se instalan como sombras permanentes y apegos que terminan hundiendo más que acompañando. Reconocerlos no significa juzgarse, sino permitir que la conciencia ilumine lo que antes se movía en la penumbra. Y cuando uno decide finalmente soltar, descubre que muchas preocupaciones pesaban solo porque se las llevaba en silencio. Soltar no siempre tiene que ver con abandonar personas o situaciones. A veces es dejar ir expectativas irreales, versiones antiguas de uno mismo, o la necesidad de controlar cada detalle. Esa renuncia
no empobrece, libera. Es como abrir las manos para que algo más saludable pueda entrar. Y aunque la incertidumbre produzca temor, también ofrece posibilidades que el apego rígido no permitía ver. Al mismo tiempo, es inevitable aceptar que no todos comprenderán ese proceso. Hay quienes interpretarán la calma como desinterés o la distancia como frialdad. Pero la serenidad interior no se negocia para complacer a nadie. Quien aprende a priorizarla descubre que las discusiones pierden sentido, que la necesidad de demostrar disminuye y que las heridas empiezan a cerrarse sin tanto ruido. A veces el silencio es la respuesta más madura que se puede dar. Y cuando uno comienza a caminar desde esa serenidad se vuelve más consciente del dolor ajeno. Entender que cada persona carga sus propias batallas despierta una compasión más profunda. No se trata de justificar todo, sino de reconocer que nadie llega intacto a la adultez. Si pudiéramos ver la historia emocional que cada uno esconde, la forma de vincularnos sería mucho más amable. La empatía no elimina los límites, pero sí suaviza la manera de ponerlos. A lo largo de este camino aparece una verdad que resulta inevitable. Lo que no se resuelve se repite. Cada emoción que se intenta ocultar, cada recuerdo que se pretende enterrar, vuelve de una forma distinta hasta que uno decide enfrentarlo. El tiempo por sí solo no cura. Lo que sana es la manera en que uno utiliza ese tiempo. Si las horas se consumen esperando a quien no regresa, revisando conversaciones pasadas o alimentando rencores, lo que aparece no es alivio, sino desgaste. Cuando llega alguien nuevo a la vida, puede encontrar a una persona emocionalmente exhausta, todavía aferrada a vínculos que se cerraron hace mucho. Liberarse de ese ciclo implica reconocer que ciertas relaciones no pueden sostenerse aun cuando haya afecto. Hay vínculos que por más que duelan, deben soltarse por respeto a uno mismo. No es un acto de desamor, sino una declaración de amor propio. Entregar el corazón a quien no tiene la intención de cuidarlo es una forma de abandono interno. Aceptar que alguien no puede ofrecer lo que uno necesita no convierte a nadie en culpable, simplemente revela que los caminos ya no coinciden. También existe la tendencia a dirigir la energía hacia quienes atacan, critican o hieren. Es una trampa comprensible pero emocionalmente costosa. Cada minuto invertido en odio es un minuto robado al propio crecimiento. Proteger la energía significa enfocarse en quienes acompañan, en quienes aportan luz, en quienes sostienen aun cuando uno tambalea. El equilibrio aparece cuando la atención deja de dirigirse hacia la hostilidad y se orienta hacia lo que nutre. La crítica disfrazada de buena intención es otra forma de desgaste. Hay personas que nunca han construido nada valioso, pero opinan sobre todo. Aceptar sus juicios es permitir que definan un territorio que no les corresponde. La distancia emocional frente a esas voces no es soberbia, es claridad. Uno debe cuidar su entorno con la misma delicadeza con la que se cuida una herida en proceso de cicatrización. Cualquier roce innecesario puede abrirla nuevamente, y en ese entorno se revela algo esencial. La compañía adecuada es un bálsamo. Las amistades reales son aquellas que ven tus sombras sin escandalizarse y tus luces sin envidiarlas. Personas que conocen tus caídas, pero siguen caminando a tu lado porque reconocen tu valor más allá de los tropiezos. Esas relaciones tienen un peso emocional incomparable, porque no se construyen desde conveniencias, sino desde una profunda honestidad afectiva. La relación de pareja. Cuando se vive con autenticidad, no se mide por logros materiales ni por apariencias. Su verdadero valor está en si ofrece un lugar seguro para el corazón, un espacio donde uno puede mostrarse sin disfraces, sin miedo a ser juzgado. Una pareja que impulsa, que suma, que acompaña sin anular, se vuelve un refugio emocional de enorme importancia. En cambio, aquellas relaciones que condicionan, que reducen o que someten, terminan desgastando incluso a quienes tienen la mejor intención de sostenerlas. Al final,
El éxito no se define por la acumulación de bienes ni por la imagen que se ofrece al mundo. El mayor triunfo es poder irse a dormir con el alma en calma, sin cuentas pendientes con uno mismo. Dejar que la vida siga su curso sin intentar controlar todo, perdonar lo que dolió y soltar lo que pesa, es una forma de sabiduría que se aprende con el tiempo, a veces con dolor, pero siempre con crecimiento. Cuando uno empieza a valorar la paz por encima de la razón, todo se acomoda de manera inesperada. Muchas discusiones pierden fuerza, muchas batallas dejan de parecer urgentes y muchos conflictos se disuelven simplemente porque ya no se alimentan. Cada vez que eliges preservar tu calma en lugar de ganar un argumento, estás ejerciendo un tipo de inteligencia emocional que no se enseña en ningún libro, pero que transforma la vida cotidiana. Comprender que no todo requiere una explicación, una defensa o un cierre definitivo es una forma de madurez que libera energía para lo que realmente importa. La vida tiene la costumbre de poner a prueba nuestras convicciones justo cuando creemos haberlas superado. Aparecen personas que despiertan viejas heridas, situaciones que reactivan miedos antiguos o momentos que amenazan con devolvernos a estados que creíamos superados. Sin embargo, cuando uno ha trabajado su mundo interno, empieza a notar algo distinto, ya no reacciona con la misma intensidad. Lo que antes desbordaba, ahora apenas inquieta. Lo que antes hería, ahora apenas roza. Esa disminución del impacto es una señal de sanación silenciosa. Y quizá la prueba más clara de esa transformación ocurre cuando nos cruzamos con alguien que nos lastimó profundamente. Si el corazón permanece en silencio, sin rencor, sin bronca y sin necesidad de demostrar nada, es porque la herida ya no forma parte del presente. No se trata de olvidar ni de justificar, sino de haber soltado el peso. La ausencia de emociones intensas frente a quien causó dolor es uno de los signos más evidentes de libertad emocional. También existen personas que funcionan como medicina. No curan desde la intención, sino desde su presencia. Tienen la capacidad de ver lo que uno es incluso cuando uno mismo lo ha olvidado. Son esas miradas limpias que nos juzgan, esas palabras que sostienen sin invadir, esos gestos que recuerdan que el mundo no es únicamente un lugar de heridas, sino también de encuentros luminosos. La vida se llena de sentido cuando uno reconoce y cuida esos vínculos que elevan, que inspiran, que devuelven esperanza, pero así como existen esas conexiones profundas, también hay relaciones que se desgastan aunque uno entregue lo mejor. Hay vínculos que por más diálogo o esfuerzo no logran alinearse y aceptar esa realidad es doloroso, porque implica renunciar a expectativas afectivas que parecían indispensables. Sin embargo, soltar lo que ya no acompaña es una forma de respeto mutuo. Aferrarse a lo que se desmorona solo prolonga el sufrimiento y posterga la posibilidad de un encuentro más sano, más honesto, más acorde al propio crecimiento. Cuando uno aprende a distinguir entre lo que nutre y lo que consume, la vida emocional se ordena, se vuelve evidente que no todo puede ser sostenido, que no todas las relaciones son un hogar y que no todas las personas están destinadas a quedarse. Esa aceptación, lejos de endurecer, suaviza, permite elegir con más conciencia, ofrecer afecto sin perder identidad y poner límites sin sentir culpa. Al final, cada vínculo deja una marca, algunos dejan heridas que enseñan, otros dejan luz que acompaña por años. Lo importante es no permitir que los golpes oscurezcan la capacidad de confiar, de abrirse, de sentir. La vida no premia a quienes evitan el dolor, sino a quienes se atreven a atravesarlo para construir una versión más auténtica de sí mismos. A medida que uno avanza en el propio camino emocional, empieza a descubrir que la fuerza interior no se mide por cuántas veces logró imponerse, sino por cuántas veces eligió la paz, aun cuando tenía argumentos para pelear. Cada situación que amenaza con alterar la calma se convierte en una oportunidad para revisar qué está pasando por dentro. ¿Es realmente el mundo lo que provoca el malestar o es una herida antigua que vuelve a activarse?
Ese tipo de preguntas permite entender la vida desde un lugar más consciente, menos reactivo y más conectado con lo que uno necesita de verdad. La mayoría de los conflictos que consumen energía no valen la pena. Muchos de ellos provienen de expectativas no dichas, de interpretaciones personales o de intentos de controlar lo que no depende de uno. Cuando se observa esto con claridad, queda en evidencia que el verdadero ladrón de paz no es el otro, sino la insistencia en sostener batallas que no conducen a ningún lugar. Dejar pasar ciertas situaciones no es resignación, es madurez. Elegir el silencio como respuesta puede ser un acto de protección emocional más potente que cualquier argumento. Ver el dolor ajeno también cambia la manera de relacionarse. Si pudiéramos observar durante unos minutos la historia interna de cada persona, sus pérdidas, sus miedos, sus inseguridades, la dureza con la que a veces reaccionamos se transformaría en compasión. No se trata de justificar comportamientos dañinos, sino de entender que la hostilidad casi siempre surge de una herida no resuelta. Esta perspectiva ofrece una manera más humana de poner límites, con firmeza, pero sin violencia. Por eso es tan importante trabajar lo que uno carga. Los miedos, los resentimientos y los apegos actúan como peso muerto que se arrastra sin saberlo. Cada emoción no resuelta se convierte en una piedra más dentro de una mochila que tarde o temprano empieza a hundir. En algún momento toca detenerse, revisar y vaciar lo que ya no tiene sentido llevar. No hacerlo es una forma silenciosa de autoabandono, un desgaste continuo que termina afectando decisiones, vínculos e incluso la manera de verse a sí mismo. Muchas veces el aprendizaje más duro es aceptar que no todos los afectos pueden permanecer. Hay personas a las que uno quiere profundamente, pero que no pueden acompañar el proceso de crecimiento. Soltarlas no significa perderlas del todo, significa liberar la expectativa de que sean distintas. Esa renuncia, aunque duela, permite reconectar con la propia dignidad emocional y abre espacio a vínculos más equilibrados, más sanos y más reales. Proteger la energía también implica evitar invertirla en discusiones estériles o en intentos de convencer a quienes no desean comprender. Hay críticas que no buscan ayudar, sino desestabilizar. Aceptarlas como válidas es permitir que otros determinen el valor propio. Poner límites frente a esas opiniones no es arrogancia, es autocuidado. La vida emocional florece cuando uno elige rodearse de quienes suman, de quienes ofrecen presencia sincera y de quienes tienen la capacidad de acompañar sin imponer. Y algo fundamental aparece cuando uno decide vivir con honestidad interna. La mirada se suaviza. Se vuelve más fácil agradecer lo que está bien, reconocer lo que falta sin culparse y aceptar que la propia historia no tiene por qué ser perfecta para ser valiosa. La paz empieza a sentirse no como un estado pasajero, sino como una forma de estar en el mundo desde ese lugar. Cada paso se da con más conciencia, cada vínculo se cuida con más responsabilidad y cada elección se vuelve más coherente con lo que se es y con lo que se desea. Cuando uno mira hacia atrás y reconoce cuánto tiempo pasó reprimiendo emociones, exigiéndose perfección o viviendo según expectativas ajenas, aparece una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que se perdió, alivio por comprender que todavía queda camino por delante. En algún punto llega un momento en el que uno decide dejar de castigarse por lo que no pudo ser y empezar a acompañarse con más ternura. Ese gesto, tan íntimo y silencioso, inaugura una etapa distinta, la del perdón hacia uno mismo. No es un perdón que borra errores, sino uno que reconoce la humanidad que hay detrás de cada decisión tomada desde el miedo, la confusión o la necesidad de ser aceptado. Ese perdón abre un espacio nuevo donde por fin es posible reconciliarse con la propia historia. Se apagan voces internas que durante años señalaron fallas y se enciende una claridad distinta, una que no exige sino que comprende. Es como bajar el volumen del ruido externo y subir la melodía interna que siempre estuvo allí
esperando que uno se animara a escucharla. Cuando esa música empieza a tomar protagonismo, la vida se siente menos como una lucha y más como un proceso en el que cada paso tiene sentido, incluso aquellos que parecían equivocaciones. Y en ese punto, casi sin darse cuenta, uno empieza a decirse que sí. Sí a la posibilidad de cambiar, sí a la oportunidad de elegir distinto, sí a la idea de que el bienestar propio merece un lugar central. Durante años, muchos vivieron pidiendo permiso para ser felices, consultando cada decisión con el miedo al rechazo. Pero llega un instante en el que ese permiso se convierte en una afirmación interna. La felicidad no es un lujo ni un premio, es una decisión presente. No aparece cuando el mundo se ordena, sino cuando uno decide ordenarse por dentro. La paz interior se vuelve entonces un territorio sagrado, no es negociable, no se entrega a quien no sabe cuidarla y no se expone a situaciones que la ponen en riesgo. Esa paz no es ausencia de problemas, sino la certeza de que pase lo que pase afuera, uno puede volver a sí mismo sin sentirse perdido. Es un refugio construido con años de preguntas, silencios, lágrimas y decisiones difíciles. Un refugio que solo existe porque uno tuvo el coraje de enfrentar lo que dolía y sostener lo que valía. Al llegar aquí, la mirada sobre la vida cambia. Ya no se buscan respuestas en lugares equivocados, ni se deposita la esperanza en manos ajenas. Uno aprende a elegir desde la calma y no desde la urgencia, desde la dignidad y no desde la carencia. Cada vínculo se observa con más lucidez, cada paso se da con más conciencia y cada sueño se construye con una mezcla de paciencia y determinación. La vida empieza a sentirse no como algo que sucede, sino como algo que uno crea, y así, sin grandes anuncios, surge una sensación de libertad profunda, no la libertad de hacer todo, sino la libertad de ser uno mismo sin miedo a perder lo que no estaba destinado a quedarse. La libertad de avanzar sin la carga de viejas heridas, la libertad de amar sin desdibujarse, la libertad de construir un camino que no busca aprobación, sino coherencia. Ese es el verdadero renacer. Recuperar la capacidad de habitar la propia existencia con la serenidad de quien por fin encontró su lugar interno. Al final, lo único que permanece es la relación que uno tiene consigo mismo. Si ese vínculo es sólido, honesto y cuidado, todo lo demás encuentra su lugar. La paz interior se convierte en la brújula definitiva, esa que no falla cuando se la escucha con atención, y cada día, en cada decisión, uno vuelve a confirmarlo. La felicidad no es lejana, está en la forma en que se elige vivir. A veces, lo más duro no es que alguien no te quiera, sino darte cuenta de que vos seguís sosteniendo un amor que ya no tiene dónde apoyarse. Y ahí empieza la herida más silenciosa, cuando valorás a alguien que apenas te registra, cuando tu entrega se vuelve invisible, cuando tu presencia deja de significar. Ese es el momento en el que el alma, aunque no lo diga, empieza a preguntarse, ¿por qué sigo acá? No hay abandono más profundo que ese, el de quedarse al lado de quien te hace sentir que no existís. Y no porque esa persona sea cruel, sino porque simplemente no te elige. Y aunque nos duela, aunque nos dé vergüenza admitirlo, aunque nos enojemos con nosotros mismos, muchas veces seguimos ahí, en un amor unilateral, esperando que un día, como por arte de magia, nos valoren como lo hicimos nosotros. Pero la magia no llega, y vos te desgastás. ¿Sabés qué pasa cuando alguien no te valora? Que empezás a disminuirte para encajar. Te volvés más suave, más disponible, más comprensivo, más paciente, como si fueras afinando tu alma para no molestar. Y en ese proceso te vas perdiendo. Porque el amor, cuando es real, no pide que te achiques, te invita a ser más. Quiero contarte una historia, una que podría ser tuya o la de cualquiera de nosotros. Una historia chiquita, cotidiana, pero que revela mucho más de lo que parece. Había una mujer, llamémosla Clara,
que llevaba meses sintiendo que su pareja ya no la miraba igual. No había grandes peleas, no había gritos ni escenas. De hecho, eso es lo que más la confundía, no había nada, y ese vacío dolía más que cualquier conflicto. Él seguía ahí físicamente, compartiendo techo, rutina, cama, pero emocionalmente parecía vivir en otro lugar. Clara, en cambio, seguía atenta a cada detalle, intentando avivar algo que ella sentía que se apagaba. Una noche, después de cenar, él se fue a otra habitación a ver videos en el teléfono. Nada grave, nada raro, algo que cualquiera podría decir, bueno, está cansado. Pero a ella le cayó una ficha. Lo miró desde la puerta, intentando recordar cuándo había sido la última vez que él la había buscado, con ganas, con interés, con deseo real de estar en su mundo. No supo responder, y lloró sin que nadie la viera. ¿Por qué te cuento esto? Porque soltar emocionalmente no pasa el día que decís, basta. Pasa mucho antes, cuando tu cuerpo empieza a sentir que sostenés una historia sin reciprocidad, cuando tu alma, en silencio, empieza a pedir libertad aunque tu mente aún quiera quedarse. Pero soltar a alguien que no te valora no es un acto de orgullo, ni un castigo, es un acto de amor propio. Y te juro que entiendo que es difícil, porque uno no suelta lo que quiere perder, uno suelta lo que ya no puede seguir cargando. Y acá quiero que viajes conmigo a otro escenario, quizás más cercano. Imagina que tenés una soga en las manos. Del otro lado hay alguien que en su momento tiraba con vos, hacía fuerza, construía, pero ahora esa persona soltó la cuerda. No lo dijo, no lo anunció, simplemente dejó de tirar. ¿Qué pasa si vos insistís en sostener del otro lado? Te lastimás las manos, se te marcan los dedos, te quedan heridas que tardan meses en cerrar, y al final la soga ni siquiera sirve para unirlos, solo para lastimarte. Eso es aferrarse emocionalmente a alguien que ya no te valora. Tirás de una cuerda que del otro lado está suelta, pero acá quiero que te detengas un segundo, porque esto no va de culpas. No se trata de culpar a la otra persona por no valorarte, ni de culparte vos por haber amado de más. Amar nunca es el problema. El problema es quedarse donde uno ya no es visto, y sé que vos lo sabés, sé que ya lo sentiste. Ese momento en el que esperás un mensaje que no llega, una palabra que no aparece, un gesto que no existe. Ese instante en el que te decís, capaz mañana, pero mañana tampoco pasa. Y entonces el alma empieza a cansarse. Desde la psicología hablamos de un concepto llamado disonancia afectiva, cuando lo que sentís no coincide con lo que recibís. Es como si tu corazón estuviera en una frecuencia y la realidad en otra completamente distinta. Y cuando eso se sostiene por mucho tiempo, aparece un desgaste profundo. No es tristeza solamente, es una sensación de desamparo, de desorientación, una pérdida de identidad. Porque cuando alguien deja de valorarte, empezás a preguntarte si el problema sos vos. Y quiero que escuches esto con toda tu sensibilidad. Nunca sos el problema por esperar amor de alguien que un día te lo prometió. Pero también es cierto que hay un momento crucial, íntimo, honesto, en el que tenés que preguntarte, ¿cuántas veces más voy a insistir donde ya no hay lugar para mí? Te quiero hablar ahora de cómo se suelta emocionalmente desde un enfoque psicológico real, no desde frases hechas, porque soltar no es bloquear a alguien, ni borrar fotos, ni hacerte el fuerte. Eso es superficie. Soltar de verdad es un proceso interno que empieza con un acto muy doloroso, aceptar lo que no va a pasar. Aceptar que esa persona no va a cambiar. Aceptar que no va a darte lo que vos sí diste. Aceptar que no va a reconocer tu valor. Aceptar que a veces el amor se va sin decir adiós. Y sé que aceptar duele, duele mucho. Pero también es el primer paso para curarte. Si crees un ejercicio para empezar este proceso, te propongo algo simple pero poderoso. Toma un papel y escribí 2 columnas. En la primera anotá todo lo que vos le diste a esa persona. Tiempo, paciencia, perdones, oportunidades, cariño, entrega, comprensión. En la segunda columna, anotá lo que recibiste. No lo justifiques, no lo adornes, no lo racionalices. Escribí lo que realmente fue. Cuando termines, mira la diferencia. Ese contraste es una radiografía emocional. Te muestra sin adornos por qué estás tan cansado o cansada. Y también te muestra por qué soltar no es una pérdida, es un alivio que todavía no te permitiste. Otra forma de empezar a soltar
es la que llamamos reorientación afectiva, cambiar el foco. Cuando alguien no te valora, todo tu mundo emocional se organiza en torno a esa falta. Vos buscás, esperás, intentás. Pero reorientar implica volver a vos, preguntarte qué necesitas, qué te gusta, qué te hace bien, qué te devuelve la sonrisa que esa persona te quitó sin querer. Y acá quiero decir algo que quizás te sacuda un poco. El vacío que sentís no es por la persona que no te valora, el vacío es por vos, por todo lo que dejaste de darte mientras intentabas retener lo que ya no estaba. Y está bien que te duela, el dolor no es un error, es un mensaje. ¿Querés una práctica más profunda? Usamos mucho en clínica lo que llamamos diálogo interno restaurador. Escribirle una carta a esa persona, pero no para enviarla, para vos. Una carta donde digas todo lo que no dijiste, lo que te dolió, lo que necesitaste, lo que diste, lo que se quebró, lo que te hubiera gustado. Esa carta es un cierre emocional, una manera de decirle a tu alma, ya está, lo dije, lo solté. Cuando escribís, el inconsciente encuentra un orden que la mente no podría conseguir sola. Y creo que notes algo que pasa siempre. Cuando uno empieza a poner palabras al dolor, el cuerpo afloja, porque el sufrimiento no se cura negándolo, se cura nombrándolo. Ahora, mientras estás escuchando esto, capaz te estás preguntando, ¿y qué hago con el miedo a quedarme solo? ¿Qué hago con esa sensación de pérdida? Ese miedo es natural. Soltar es un duelo. No importa si la persona se va o si simplemente deja de valorarte, vos igual perdés una ilusión. Y eso duele. Pero también es un camino hacia vos mismo. Y nadie llega a su verdadero amor propio sin atravesar un poco de oscuridad. Déjate acompañar por esta idea. Soltar no es perder. Soltar es dejar de sostener lo que ya te está lastimando. Y ahora quiero cerrar esta parte dejándote unas preguntas que capaz te remuevan un poco, pero son necesarias. ¿Quién serías vos si dejaras de esperar el reconocimiento de quien no supo darte lugar? ¿Qué versión tuya quedó atrapada en esa historia y pide a gritos ser rescatada? ¿Y qué pasaría en tu vida si hoy empezaras a elegirte como esperaste que te eligieran? En los próximos minutos vamos a entrar en un territorio todavía más profundo, el lugar donde se esconde el verdadero motivo por el que nos quedamos atados a personas que no nos valoran y cómo se corta ese patrón para siempre. Lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que te mirás a vos mismo. Y antes de continuar, si sentiste que estas palabras te tocaron de algún modo, te invito con cariño, sin obligación, a suscribirte al canal, a activar la campanita, a compartir este video con alguien que necesite escucharlo y dejar en los comentarios una afirmación poderosa que te acompañe hoy. Merezco el amor que también sé dar. Hay un lugar dentro nuestro donde se gesta, casi en silencio, la verdadera razón por la que nos quedamos atados a personas que no nos valoran. No es un lugar evidente, ni lógico, ni consciente. Es un rincón más primitivo, más vulnerable, más infantil incluso, y por eso cuesta tanto detectarlo. Porque cuando uno mira la superficie piensa, me quedo porque lo quiero, me quedo porque tengo esperanza, me quedo porque es difícil soltar. Pero la superficie nunca cuenta toda la historia. La verdad está mucho más adentro. Nos quedamos porque hay una herida vieja que esa relación reactiva y de alguna manera también intenta calmar. Sí, lo sé, suena contradictorio. ¿Cómo puede ser que algo que duele también calme? Porque el ser humano emocionalmente no busca lo que es bueno, busca lo que es familiar. Y muchas veces el desamor es un viejo conocido. Quiero llevarte a un territorio interno que pocas veces se habla con honestidad. Ese instante en el que te preguntás, ¿por qué sigo esperando algo de alguien que nunca lo va a dar? Y la respuesta, aunque duela, está en tu historia. No en la historia con esa persona, sino en la historia con vos mismo. Mira, te cuento algo que veo todo el tiempo en consultorio. Hay personas que crecieron con un amor intermitente, padres que a veces estaban, a veces no, adultos importantes que daban cariño pero también lo retenían, figuras afectivas que aparecían solo cuando les convenía. Y ese tipo de amor, inestable, imprevisible, deja una marca muy profunda. Cuando creces así, el amor deja de sentirse como un refugio y empieza a sentirse como una conquista. Aprendés que para que te quieran tenés que esforzarte, que el afecto no es un derecho, sino una recompensa, que tenés que ganártelo. Y lo peor es que ese modelo se normaliza tanto, que cuando aparece alguien que te valora de verdad, te cuesta creerlo, te parece raro, sospechoso, demasiado fácil. Pero cuando aparece alguien emocionalmente inaccesible,
ahí sí, ahí aparece la adrenalina, la sensación familiar. Esa mezcla entre deseo y carencia que te recuerda algo viejo, algo que tu cuerpo ya conoce, y sin querer, te enganchás, no por esa persona, sino por lo que esa persona representa en tu historia emocional. No es amor, es repetición. Te voy a contar algo que le pasó a un hombre llamado Martín, un paciente al que atendí hace algunos años. Él estaba prendido, casi obsesionado, de una mujer que nunca lo priorizaba. A veces lo buscaba con entusiasmo, otras desaparecía. A veces lo hacía sentir especial, otras lo ignoraba. Esa montaña rusa emocional lo tenía atrapado. Vivía pendiente de sus mensajes, de sus estados de ánimo, de sus migajas de cariño, y él sabía que lo estaba lastimando, pero no podía cortar. Una tarde me dijo, ¿por qué no puedo dejar a alguien que ni siquiera me quiere bien? Y yo le pregunté, ¿quién te quería así cuando eras chico? Él se quedó en silencio, bajó la mirada y entendió. Su mamá era una mujer buena, sí, pero emocionalmente imprevisible. Un día lo llenaba de abrazos, al otro día estaba fría, distante, perdida en sus problemas. Él había crecido intentando ganarse su atención, y ahora de adulto, repetía ese mismo intento con mujeres que le recordaban, sin que lo supiera, esa dinámica de falta y búsqueda. Ahí está la clave. Uno se queda donde la herida se siente cómoda, donde el dolor le resulta conocido, donde la historia emocional se repite con precisión quirúrgica. Y acá quiero que notes algo importante. No es que elijas sufrir, no es que te guste sufrir, nadie elige eso. Lo que elegís sin darte cuenta es la sensación familiar de un amor que te exige luchar. Y mientras no descubras esa raíz, vas a sentir que soltar es casi imposible. Por eso hoy quiero ayudarte a cortar ese patrón para siempre. Y cortar ese patrón no se logra diciendo, ya fue, no vuelvo más. Eso es un síntoma, no una solución. Cortar el patrón implica ir al lugar donde empezó la historia, no donde terminó. Vamos a ir juntos a ese lugar. Primero quiero que pienses en esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que sentiste que tenías que ganarte el amor de alguien? No te apures a responder. Cerrá un minuto los ojos si podés. Andá hacia atrás, hacia tu infancia, hacia tus primeros vínculos. Pensá en cómo te miraban, cómo te hablaban, cómo reaccionaban cuando llorabas, cuando brillabas, cuando pedías atención. Ese primer molde es el que después se replica en tus relaciones adultas. Y si tu molde fue un amor que te hacía esperar, vas a quedarte esperando toda la vida, aun cuando ya no haya nadie sosteniéndote la mano del otro lado. Pero acá viene algo que sí puede cambiarte la vida. No estás condenado a repetir tu historia emocional. Esa herida puede sanarse, ese patrón puede romperse. Pero para lograrlo, necesitas 3 movimientos internos que te voy a explicar despacio, para que realmente puedan transformarte. El primer movimiento es reconocer la herida original, no idealizar tu infancia, ni justificar a quienes no supieron darte lo que necesitabas. No se trata de culpar a nadie, sino de comprender. Cuando podés decir sí, crecí sintiendo que no alcanzaba. Sí, me faltó presencia. Sí, tuve que esforzarme por ser visto. El corazón empieza a ordenarse. La verdad nunca lastima tanto como la negación. La claridad es el inicio de la libertad emocional. El segundo movimiento es diferenciar el pasado del presente. Porque cuando te quedas atado a alguien que no te valora, no es esa persona la que te atrapa. Es la sensación de volver a ser ese niño o esa niña esperando ser elegido. Y ahí se produce el engaño emocional. Crees que si esta vez lo conseguís, sanás lo que te pasó antes. Pero el pasado no se repara repitiendo la herida. Se repara eligiendo distinto. Y el tercer movimiento, el más desafiante pero también el más liberador, es redefinir tu noción de amor. Dejar de asociarlo con esfuerzo. Dejar de creer que amar es aguantar. Dejar de pensar que si te cuesta, vale más. No, el amor sano no te agota, no te exige que te achiques, no te deja esperando, no te deja dudando de tu valor. Hay algo que se dice poco, pero es esencial. Cuando alguien no te valora, el problema no es tu falta de valor, es su incapacidad de ver. Y vos no podés vivir dependiendo de la vista emocional de alguien más. Quiero que hagamos un ejercicio terapéutico que suelo usar mucho en procesos de apego. No es simple, pero es poderoso. Se llama reparentalización afectiva. ¿Qué significa esto? Convertirte en el adulto que necesitaste cuando eras chico. Suena abstracto, pero es muy concreto. Cada vez que te sientas tentado a quedarte donde no te valoran, pregúntate ¿qué haría un adulto amoroso para cuidar de ese niño que fui? Y te digo algo, un adulto amoroso jamás dejaría a un niño esperando cariño de alguien que no se lo quiere dar. Ese adulto lo tomaría de la mano y lo sacaría de ahí, lo protegería, le diría vos merecés algo distinto. Ese adulto sos vos. Y quiero que escuches esto
Cada vez que dejas a alguien que no te valora, no estás renunciando al amor. Estás volviendo a buscar al niño que fuiste, el que necesitaba que por fin alguien lo eligiera primero. Y ese alguien ahora puede ser vos. Pero cortar el patrón no solo es emocional, también es práctico. Necesita acciones concretas. Una de ellas es poner límites. No castigos, límites. Los límites no son para alejar a los demás, son para protegerte a vos. Un límite emocional, claro, sería algo así. No voy a quedarme donde siento que mi presencia no importa. No voy a invertir energía en quien no la devuelve, no voy a perseguir a quien se aleja. Límites simples, pero firmes. Límites que le dicen a tu herida, ya no te voy a exponer al mismo dolor. Otra acción práctica es desarmar la fantasía. Sí, la fantasía, porque quedarse atado a alguien que no te valora nunca es por lo que esa persona realmente hace, es por lo que imaginás que podría ser, es por ese sueño que construiste en tu cabeza. Pero la fantasía no abraza, no llama, no se compromete, no te sostiene cuando temblás. La fantasía solo te retiene. Por eso escribí en un papel, no en la mente. ¿Quién es esta persona realmente? ¿Qué me da hoy? ¿Qué recibo concretamente en el día a día? La realidad, cuando se pone por escrito, suele ser mucho más sincera que los sueños. Y ahora te quiero hablar de algo que es decisivo para cortar el patrón para siempre, cambiar el lugar que ocupás dentro de vos mismo. Porque cuando alguien no te valora, vos lo pones en el centro. Todo gira alrededor de esa persona. Tus emociones, tus pensamientos, tu energía, tus decisiones. Pero para sanar necesitas mover el eje. Que el centro seas vos. Te hago una pregunta simple pero profunda. ¿Cuánto tiempo hace que no te elegís primero? Y no hablo de egoísmo. Hablo de dignidad emocional, de respeto propio, de mirar tu vida y decir, esta vez elijo un amor donde no tenga que mendigar. Esta vez me quedo donde me vean. Esta vez no voy a insistir donde solo me desgasto. Y algo mágico empieza a pasar cuando haces ese cambio interno. Se rompe el patrón. Lo que antes te atraía empieza a aburrirte. Lo que antes te arrastraba empieza a repelerte. Y lo que antes ignorabas. La gente que sí te valora, que sí te respeta, que sí te cuida, empieza a sentirse como hogar. Porque por fin coincidís con tu historia nueva, no con la vieja. Quiero dejarte unas preguntas que van a abrirte un espacio de revelación interna si te animás a escucharlas sin defensas. ¿A quién estás tratando de que te vea realmente, a esa persona o a alguien del pasado que todavía no pudo verte? ¿A qué parte tuya le está hablando este dolor? ¿Y qué pasaría si por primera vez en tu vida no esperaras ser elegido y empezaras a elegir vos? En los próximos minutos vamos a meternos en un territorio todavía más transformador. Cómo reconstruir tu identidad emocional después de soltar, cómo volver a confiar en vos y cómo abrirte a un amor que esté a tu altura. Lo que viene después puede cambiar el tipo de relaciones que vas a aceptar para siempre. Hay un momento después de soltar a alguien que no te valoraba, que se siente extraño. No es alivio total, no es tristeza total. Es una especie de silencio interno, como si tu alma recién se despertara después de una larga noche y todavía no supiera bien dónde está. Ese silencio es el comienzo de la reconstrucción, porque lo que nadie te dice es que cuando soltás a alguien, no solo dejas ir a la persona, también dejas ir la versión de vos que vivía alrededor de esa historia. Y esa versión, aunque doliera, era conocida, te sostenía, te organizaba el día, las emociones, las expectativas. Ahora, sin ese vínculo, aparece un vacío que asusta, pero también es una oportunidad inmensa volver a armarte, esta vez desde un lugar más honesto, más libre, más tuyo. Reconstruir la identidad emocional no significa volver a ser el de antes, no. Significa descubrir quién sos después de haber atravesado un dolor que te cambió, porque el dolor, cuando se atraviesa con conciencia, no destruye, redefine. Quiero contarte algo que le pasó a una paciente llamada Sofía. Ella había dejado una relación en la que se había apagado sin darse cuenta. Un amor unilateral de esos que desgastan de a poco. Después de irse, se sentía vacía, sin fuerza, sin rumbo. ¿Y ahora quién soy?, me preguntó una tarde. Y ahí entendí algo que veo en muchos cuando amamos desde la carencia. Terminamos formando nuestra identidad alrededor del otro, de sus necesidades, de sus tiempos, de su valoración. Cuando ese otro desaparece, sentimos que desaparecemos nosotros. Pero la identidad verdadera no se pierde, se oculta, se esconde debajo de capas de esfuerzo, de culpa, de expectativas ajenas. Y lo que toca ahora es empezar a sacarlas,
una por una. Vamos paso por paso. El primer movimiento para reconstruirte es recuperar tu voz interna. Esa voz que se fue silenciando para no molestar, para no discutir, para no incomodar. ¿Cuántas veces cediste cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces te callaste para evitar conflictos? ¿Cuántas veces postergaste lo que sentías por miedo a que te abandonaran? Ahora que soltaste, necesitas volver a escucharte. Y eso se hace a través de pequeñas preguntas cotidianas. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me hace sentir vivo, valorado, en paz? Estas preguntas parecen simples, pero reactivan una brújula emocional que estaba dormida. Y cuando esa brújula se despierta, empezás a volver a vos. El segundo movimiento es reconectar con tus deseos. No los deseos que adaptaste para encajar en la relación. No los deseos que quedaron guardados para que el otro no se sintiera incómodo. Los tuyos, los originales, los que quizá hace años no te animás a mirar. Y acá te pido algo concreto. Volvé a hacer una lista de cosas que te daban placer antes de esa relación. Actividades, sueños, curiosidades, hasta gustos simples. Te sorprendería la cantidad de gente que deja de hacer lo que ama por sostener un vínculo que la encoge. Cuando Sofía hizo este ejercicio, se dio cuenta de que había dejado de bailar algo que amaba porque a su pareja le parecía tonto. Eso no la destruyó en el momento, pero la fue apagando. Cuando volvió a bailar, no solo movió el cuerpo, recuperó una parte de ella que estaba atrapada. Y así funciona la identidad, vuelve por pedacitos, en gestos chiquitos, en decisiones mínimas, en momentos que parecen insignificantes pero que, si los mirás con atención, te devuelven a casa. El tercer movimiento es desarrollar una relación nueva con tu propio valor, porque cuando alguien no te valora, uno tiende a mirarse con los ojos del otro, y eso es un peligro. Te repetís frases como, no soy suficiente, seguro hice algo mal, no alcanzo, pero ese espejo está roto, y reconstruirte es dejar de verte desde ese lugar y empezar a verte desde adentro. A veces pedirle a alguien que se valore suena cliché, pero no es un cliché si entendés algo clave. Valorarse no es un sentimiento, es una práctica, y se construye con acciones, con decisiones, con límites, con hábitos que te recuerdan todos los días que vos también sos digno de tu propia presencia. Te doy un ejemplo terapéutico muy concreto que funciona. Cada noche, antes de dormir, escribí una sola frase sobre algo que hiciste ese día que te hizo bien, aunque sea mínimo. Hoy me respeté cuando dije que no. Hoy me cuidé cuando descansé. Hoy me acompañé cuando me sentí triste. Cuando escribís tu valor, tu inconsciente empieza a registrarlo, aunque tu mente no lo crea del todo. Ahora hablemos de algo que sé que te importa: volver a confiar en vos. La confianza en uno mismo se rompe en relaciones donde te desarmás para sostener al otro, porque empezás a desconfiar de tus emociones, de tus intuiciones, de tus límites. Sentís que todo lo que haces está mal, que exagerás, que sentís de más. Y cuando por fin te vas, quedás con la sensación de que no sabés elegir, que no sabés amar, pero eso es un reflejo de la desvalorización que viviste, no de tu verdad. La confianza se recupera cuando empezás a validar tus propios procesos. Quiero que recuerdes algo: vos tomaste la decisión de soltar, y esa decisión no fue fácil, pero la tomaste. Eso ya dice muchísimo de tu fortaleza. La confianza nace ahí, en esas pequeñas victorias que no aplaude nadie, pero que cambian tu vida. Un ejercicio para trabajar la autoconfianza emocional es este: escribí 3 situaciones de tu vida donde te hayas cuidado, aunque el resto no lo haya notado. Pueden ser decisiones chiquitas, como alejarte de alguien que te hacía mal, pedir ayuda cuando estabas mal, o incluso decir la verdad cuando te daba miedo. Tu historia tiene momentos de valentía que no estás viendo, y ahora quiero meterme en la parte que más miedo da, pero también la más hermosa: cómo abrirte de nuevo a un amor a tu altura. Un amor a tu altura no es un amor perfecto, no es alguien que nunca se equivoca, ni alguien que te lee la mente, es alguien que coincide con tu dignidad emocional, alguien que no te pide que te encojas, alguien que te recibe con tu historia, con tus heridas, con tu luz, alguien cuyo amor no te pone ansioso, sino en calma. Pero para llegar ahí, primero necesitas redefinir lo que buscas. Quiero proponerte un ejercicio muy profundo, casi quirúrgico. Escribí 2 listas. En la primera, cómo quiero sentirme en mi próxima relación. En la segunda, qué no estoy dispuesto a negociar nunca más. Las listas no hablan de la otra persona, hablan de vos. Porque cuando sabés cómo querés sentirte, dejás de conformarte con migajas. Y cuando sabés lo que no negociás, dejás de aceptar dinámicas que te rompen. Una mujer una vez escribió en su lista: quiero sentir que mi amor no es un examen. Eso lo cambió todo para ella. Porque antes había confundido amor con mérito, y ahora sabía que el amor
El real no se rinde, se comparte. Ahora quiero darte una verdad que quizá te duela un poco, pero te va a liberar. El amor a tu altura va a aparecer recién, cuando vos estés parado a tu altura, porque las relaciones son espejos. Si estás quebrado, atraes vínculos que se pegan en tus grietas. Pero cuando te reconstruís, atraes vínculos que suman luz, no que te la quitan. Y no hace falta estar perfecto para amar. Nadie está perfecto. Hace falta estar consciente, presente, en contacto con vos. Eso basta para abrirle la puerta al amor correcto. Quiero que te imagines por un momento una escena. Vos mirando a alguien a los ojos, sin miedo, sin mendigar, sin disfrazarte. Vos entero, vos auténtico. Vos eligiendo y siendo elegido. Vos siendo visto. ¿Sabés qué se siente eso? Se siente hogar, no vértigo. No ansiedad, hogar. Y ese hogar no empieza con la otra persona, empieza con vos. Con la forma en que te hablás, con la forma en que te tratás, con la forma en que te elegís. Porque cuando uno se reconstruye emocionalmente, no busca un amor para que lo complete. Busca un amor para compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Quiero dejarte acá unas preguntas que podrían abrirte un nuevo camino si te animás a escucharlas sin miedo. ¿Quién estás empezando a ser ahora que ya no vivís alrededor del dolor? ¿Qué versión tuya se está despertando detrás del duelo? ¿Y qué tipo de amor crees que podría llegar a tu vida cuando por fin te reconoces como alguien digno, entero, luminoso? En los próximos minutos vamos a entrar en un terreno que te puede cambiar la vida, cómo sostener esta nueva identidad emocional en el tiempo, cómo evitar volver a repetir viejos patrones y cómo convertirte en alguien que ya no se traiciona, ni siquiera por amor. Lo que viene ahora puede marcar un antes y un después en tu forma de vincularte. Y antes de seguir, si esta parte te tocó en algún rincón profundo, te invito a suscribirte, activar la campanita, compartir este video con alguien que lo necesite y dejar en los comentarios una afirmación poderosa para hoy. Me elijo primero, sin miedo y sin culpa. Hay un momento en el proceso de sanar donde aparece un miedo silencioso, casi secreto. Es ese instante en el que te empezás a sentir mejor, empezás a reencontrarte, a respirar distinto y al mismo tiempo sentís el temor de retroceder, porque sabés lo que te costó salir de ahí, sabés lo que te dolió, sabés el tipo de herida que te dejó esa historia, y en el fondo aparece la pregunta que ninguno admite en voz alta: ¿cómo hago para no volver a caer en lo mismo? Ese miedo es natural, no tiene nada de debilidad, es el miedo que nace cuando uno empieza a construir algo nuevo y teme que un gesto, una persona, una emoción del pasado vuelva a arrastrarlo. Pero quiero que escuches esto: si estás acá, si llegaste hasta este punto, si atravesaste el desprendimiento, la introspección y la reconstrucción, significa que tenés algo que antes no tenías conciencia. Y la conciencia es la barrera más fuerte contra la repetición. El gran desafío no es sanar, el gran desafío es sostener la sanación. Y eso implica algo que desde la psicología profunda es fundamental: desarrollar una identidad emocional coherente. ¿Qué significa eso? Que lo que pensás, lo que sentís y lo que haces vayan en la misma dirección. Que tus decisiones estén alineadas con tu valor. Que tus vínculos reflejen tu crecimiento, no tu herida. Para sostener lo que construiste, necesitamos trabajar en 3 niveles: la memoria emocional, la conducta cotidiana y la visión de futuro. Vamos por partes, pero despacio, como si te hablara al oído, porque este tramo es el que define todo lo que viene después. Primero, la memoria emocional. La memoria emocional no es recordar lo que pasó, es recordar cómo te hizo sentir lo que pasó. Y este es uno de los puntos más importantes para evitar volver hacia personas que no te valoran. La mente olvida rápido, el corazón no. El corazón recuerda la energía, recuerda la angustia, recuerda la ansiedad con la que esperabas un mensaje, recuerda la sensación de estar mendigando algo que debería ser natural, y ese recuerdo es una brújula. Cuando vuelvas a sentir algo parecido, aunque sea en una mínima escala, tu cuerpo te va a avisar, te va a decir: esto ya lo viviste y no te hizo bien. Ese aviso interno es tu nueva protección. Por eso te quiero proponer un ejercicio muy potente. Escribí, para vos, no para nadie más, 3 sensaciones específicas que te dejaron las relaciones en las que no te valoraron. No nombres personas, nombrá sensaciones. Sentí ansiedad, sentí humillación, sentí que tenía que demostrar todo el tiempo. Esa lista no es para castigarte, es un recordatorio, un ancla. Tenela a mano, porque cuando aparezca una persona nueva que genere algo parecido, aunque sea leve, ya sabés que ese camino no es para vos. Ahora pasemos
al segundo nivel, la conducta cotidiana. La identidad emocional no se construye en grandes decisiones, se construye en detalles, en pequeñas lealtades hacia vos mismo que practicás todos los días. Te doy algunos ejemplos concretos, simples pero transformadores. Si alguien te escribe solo cuando le conviene, que tu respuesta no sea automática. Si alguien te trata con indiferencia, que vos no respondas con más entrega. Si alguien te confunde, que tu primer impulso no sea aclararle nada, sino observar cómo te hace sentir. Si alguien aparece y desaparece, que tu alma no quede esperando en la puerta. Estas conductas no son estrategias, son actos de amor propio, y cada vez que actúas